Sean todos muy bienvenidos a un episodio nuevo de Vida Sana con Juan Carlos Simón. En el día de hoy es prácticamente un monólogo y es un tema bastante interesante sobre los carbohidratos. Es sumamente importante y me gusta siempre, y lo digo mucho y suena como reiterativo, vivir en lo que se llaman principios. Por ejemplo, hay un principio claro. El que se mete al agua se moja. No hay forma de que usted entre al agua y no salga mojado. Si se lanza de un segundo piso, no va a salir volando, va a caer al vacío. Y mientras más alto, más duro se va a dar. Por igual, en el cuerpo humano, los seres vivos, los mamíferos, lo que entra por la boca no necesariamente va a ser lo que usted quiera. Por ejemplo, un mito muy grande es que, por ejemplo, reitero, los aminoácidos. Que los aminoácidos, cuando entran al cuerpo, van a activar la síntesis proteica. Dígase, por ejemplo, cuando usted come carne, come cualquier proteína, sea en polvo, en aminoácidos, se come un churrasco, pollo o cualquier proteína, hasta la que dicen que son, por ejemplo, de origen vegetal. Esos aminoácidos, que de la forma que las proteínas se desintegran y entran a nuestro cuerpo, no van a hacer funciones las que usted quiera. Eso primero pasa por un proceso que va como si fuera a un buzón, como si fuera una pileta, una cisterna, una piscina, donde caen todos los aminoácidos y el cuerpo lo va utilizando en función a sus requerimientos fisiológicos y metabólicos. Y para el cuerpo humano hay muchas cosas más importantes que hacer con los aminoácidos, por ejemplo, que construir músculos. En el caso de los carbohidratos, que no existe tal cosa como, por ejemplo, carbohidratos esenciales o azúcares esenciales. Quiere decir que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, aunque usted no coma nada, siempre va a producir carbohidratos a nivel o de forma de glucosa en sangre. Se lo voy a repetir. Hay estudios que muestran que personas con ayunos supervisados prolongados de semanas, bajo supervisión médica y estos estudios lo llevaron a cabo en algunas alas o pabellones de hospitales, sacando muestras de sangre, todavía sin haber comido nada, el cuerpo produce azúcar a partir de esos aminoácidos. Y cuando usted no come, el cuerpo tiende a recurrir a lo que son las proteínas estructurales. Por ejemplo, los músculos son aminoácidos que se convierten en proteína internamente. Si usted no come proteína, él rompe todos los tejidos que son constituidos en aminoácidos, como una pared, que tiene ladrillos. Si usted quiere ladrillo de este lado para una pared, usted rompe la pared, coge el ladrillo y lo pone en otro lugar. Así trabaja el cuerpo humano. Entonces, en relación a los carbohidratos, que reitero, no son esenciales, el cuerpo, aunque usted no lo coma, él lo va a producir. Incluso, para llevarlo de la mano, porque quiero que vayan entendiendo cómo el cuerpo humano maneja, para que no se dejen vender o engañar por historias justificadas con gente con mucho verbo. Los carbohidratos en nuestro cuerpo, su principal reserva son los triglicéridos, suena técnico, y las proteínas. Quiere decir que en algún momento que nuestro cuerpo necesita glucosa o azúcar, él lo va a buscar de estos dos lugares. Entonces, aunque usted haga una dieta cetogénica completamente, que no coma absolutamente nada de carbohidratos, y el cuerpo ya esté en un estado cetogénico, quiere decir que esté produciendo cuerpos cetónicos, todavía el cuerpo va a producir un 20% de los requerimientos de glucosa para mantener el cerebro. Quiere decir que la única manera que usted deja de producir o tener azúcar en su cuerpo es el día que se muere. Viene el gran mito. El arroz engorda. Los carbohidratos engordan. Bueno, si yo como arroz de noche, eso engorda y eso es triñe, como dice la gente por ahí. La respuesta es, podría ser sí, podría ser no. No te confundas, te lo voy a aclarar en este mismo momento. Volvemos siempre a la frase que es más común en todos nuestros episodios, la que dice, en inglés, your biography becomes your biology. Tu biografía se convierte en tu biología. Quiere decir que tu cuerpo va a utilizar ese plato de arroz o de yuca o de víveres o ese plato de fruta que usted se va a comer dependiendo de lo que usted haya hecho en
las últimas horas previo a esa comida. Vamos a ver diferentes escenarios. Si usted se despierta en la mañana y hace el típico desayuno, dígase carbohidratos o víveres o cereales, los tipos, los panes, el sándwich, quien puede le gusta un croissant, lo que sea. A media mañana se come una granola, al mediodía la bandera dominicana o un plato de pasta, a media tarde 3 o 4 guineos, cualquier fruta. Quiere decir que el resto, todo ese tiempo que ha transcurrido, usted le ha suministrado carbohidratos a su cuerpo. Quiere decir que cuando usted se lo come en la noche de nuevo, ese plato de arroz, que es el que yo recomiendo usualmente, que ha creado mucho debate, la Decimo Diet o la dieta de Juan Carlos Simón, si se come ese plato de arroz, es muy probable, y te voy a explicar cómo sucede o cómo acontece internamente, que gran parte de ese arroz que tú te vayas a comer, y en especial cuando tú eres sedentario, y todo eso lo vamos a ver en breve, va a servir una pequeña parte para las funciones vegetativas normales. Quiere decir, por ejemplo, todas las células de nuestro cuerpo que utilizan glucosa o azúcar casi siempre para sus funciones, que están los glóbulos rojos, el cerebro, en fin, una gran cantidad de partes que nosotros usualmente no nos enseñan. Una vez este plato de arroz, esa pequeña porción, a lo mejor por poner un numérico, de 2 tazas, la mitad de una taza, que no es así, pero para que tengan una idea, se utilizó para estas funciones. El resto de esas azúcares, una vez el cuerpo entienda que ya utilizó la que necesitaba, la va a convertir por varios procesos en triglicéridos, y los triglicéridos irán eventualmente a alimentar los chichos. Quiere decir que ese día que usted la pasó comiendo disparate, o a lo mejor pudo haber sido incluso buenos carbohidratos, si se excedió de sus requerimientos energéticos, estos carbohidratos le van a hacer engordar. Ahora bien, dijimos que lo que tú has hecho anteriormente va a dictar qué tu cuerpo va a hacer con esa comida. Supongamos que usted hace ayunos intermitentes. Se despertó en la mañana y no come nada. Un par de tazas de café, que usualmente aceleran un poco el metabolismo, y cualquier reserva de carbohidrato que quede del día anterior, el cuerpo la va a utilizar para sus funciones. Quiere decir que no desayunó. Al mediodía se come una carne con vegetales, y como sigue mi dieta, sabe que para estar saludable no la utilizamos con aceites refinados. ¿Qué resulta? Cuando llega la noche, usted se come ese plato de arroz. Vamos a suponer que sea unas harturas grandísimas, que son casi 3 o 4 tazas, que a mí no me caben. Inmediatamente que hubo el día entero, hubieron carencias, que no había nada de carbohidrato. Dependiendo del tipo de carbohidrato que usted vaya a comer, va a coger para diferentes lugares. Por ejemplo, el cuerpo automáticamente lo va a utilizar para el cerebro, los glóbulos rojos, sin número de cosas. Y una vez cubrimos esa cuota de carencias, vamos a suponer que le resten 80 gramos, 100 gramos que usted se comió. Para que tengan una idea, una taza de arroz tiene más o menos como 40 gramos. Yo no soy en asunto de contaderas, pero yo sé que vamos entre 40, 44, 42. Depende de la taza, ese tipo de cosas y el tipo de arroz. El restante, una de las funciones del músculo o los músculos, aparte de contracción muscular, es servir como si fuera un tanque de reservas de carbohidrato. Quiere decir que ese excedente va a ir a reponer drásticamente, de forma rápida, una vez se convierte en glucosa, a todo el tejido muscular. Por ende, cuando usted no ha comido carbohidratos en el día, ese excedente de carbohidratos, después que él cubre su cuota de funciones metabólicas, reitero, cerebro, a esto, no importa, va a ir directamente a reponer algo que se llama glucógeno muscular. Y el glucógeno muscular no es otra cosa más que la glucosa que se adhiere a molécula de aguas y se mete en el tejido muscular. Si se fijan, por esa razón, las personas que hacen eventos de tarima, como los fisiculturistas, pasan días sin comer carbohidratos, y entonces antes de competir comen muchos carbohidratos, incluso logran verse mucho más secos comiendo muchos carbohidratos, porque el no comer carbohidratos, como en el ejemplo anterior, que te pasas el día entero sin comer, al no haber carbohidratos, esos músculos que son centros o reservas de carbohidratos o azúcares, se ponen hipersensibles. Quiere decir que están sedientos
por carbohidratos. Entonces van a coger para allá. Entonces, no es que el arroz engorda. Depende cómo usted se lo coma. E incluso hasta la preparación del arroz va a influir mucho. Para que tenga otro punto para poder refutar a las personas que creen que el cuerpo humano 2 más 2 son 4 y te digan eso engorda. Una persona como Juan Carlos Simón, o sea que tengo unos músculos muy activos porque hago pesas, y una de las actividades físicas que incrementa la capacidad de absorber carbohidratos en los músculos son las pesas y la resistencia, tensión mecánica. Un hombre como yo, asumiendo que yo tenga 24 horas sin comer carbohidratos, que esos músculos estén completamente, como dicen los americanos, depleted, que estén vacíos, me llevaría entre 400 o podría ser, si entrené ese día, hasta 500 gramos de carbohidratos para que el cuerpo ese excedente lo convierta a triglicéridos y me pueda engordar. ¿Saben cuántos son más o menos 400 gramos de carbohidratos? Cerca de 10 tazas de arroz. Quiere decir que si usted se pasa el día entero, por 24 horas de la cena anterior, sin comer carbohidratos, cuando come en la noche, esos carbohidratos no te van a engordar. Entonces te dicen a ti, no, lo que pasa es que tú no lo vas a utilizar. No lo vas a utilizar en actividad física, pero como tú tienes los tanques llenos y el cuerpo fisiológicamente se prepara para tener reservas para el futuro, inmediato, 4, 5, 12, 14 horas, ese exceso se va a guardar en el músculo como forma de glucógeno. Algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de los carbohidratos, ese tipo de cosas. En la vida tan estresante que llevamos nosotros hoy en día, que no es la misma vida que llevaban nuestros abuelos hace 40 o 50 años, o en este momento en lugares donde no hay tanto estrés, vamos a dominicalizarlo. Por ejemplo, en Valle Nuevo, un campesino que no tiene tarjeta de crédito, que no lo van a parar, no va a tener un tapón para llegar del arroyo a su choza o a su casa en el campo. Esa gente vive vidas muy calmas. Quiere decir que esa persona, no importa lo que come en la noche, va a dormir tranquilo. Porque una vida que no tenga contaminación en el entorno, de sonido, de estimulación con los celulares, ese tipo de cosas, son personas que mantienen un equilibrio interno emocional muy estable y usualmente no tienen exceso de preocupaciones ni estrés físico porque no se pasan 2 horas corriendo en el mirador y en un gimnasio rompiendo los músculos con hierro. Son gente que no importa lo que coma, van a dormir como si fueran gallinas o pollos que se duermen con el sol y se levantan con el mismo. Entonces, en mi filosofía, que no es mía, es la influencia de muchos estudios y la interacción con gente muy pensante a través de los últimos 20 años, me llevaron al entendimiento o a buscar entender por qué las personas hoy en día sufren de trastornos especialmente del sueño. Y es por lo siguiente. Y ahí lo voy a llevar de la mano con los carbohidratos para entender cómo son nuestros aliados en la noche. Cuando usted come carbohidratos, mejor todavía. Cuando usted no come carbohidratos, que hace un ayuno o hace un desayuno sin carbohidratos, para el cuerpo humano es casi lo mismo un ayuno que comer sin carbohidratos. Para que entiendan esto. Siempre y cuando esa comida no tenga lo que usted sabe ya que causa inflamación, los aceites refinados. Es otro tema. Cuando usted no come carbohidratos, se lo repito para que sigan conmigo, o está en ayuno, lo que hace o lo que asiste a que usted comience a utilizar energía, especialmente la reserva de grasa, son hormonas estresantes. Está la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, son hormonas que aparte de despertarte y mantenerte como un estado de alerta, ayudan a remover energía. O sea, que tú comiences a rebajar de cualquier parte, o de la reserva de carbohidratos, o los triglicéridos que tienes guardados a nivel tejido muscular. ¿Qué resulta? Que por eso las personas cuando hacen dieta completamente sin carbohidratos, aunque pierdan mucho peso, con los días se les hace mucho más difícil dormir. Porque solamente cuando tú logras bajar los breaks, el zócalo, de prendido a apagarlo, es que tú puedes descansar por lo que te describí de la vida estresante. Y entonces todo aquel, después de no haber comido carbohidratos el día entero, se da una hartura de carbohidratos que no sean proinflamatorios, usualmente tienen un efecto de ese sistema nervioso que se llama el simpático, que nos mantiene con la frecuencia elevada alta, con un estado de alerta y mucha pila, te tumba los breaks y te hace dormir.
Una vez ese carbohidrato entra en tu cuerpo en la noche, hay un aminoácido que se llama triptófano, que es un precursor de la serotonina que te pone a dormir, te amema, en buen dominicano te alela. Ese aminoácido solamente se transporta eficientemente al cerebro de la sangre cuando hay presencia de insulina por la ingesta de carbohidratos. Debes siempre, antes de cuestionar, pensar en principios fisiológicos. Tu biografía se convierte en tu biología. Tu cuerpo en este momento va a manejar lo que tú le des de comida o ejercicio en función a lo que tú hayas hecho. Si tú no dormiste bien y vas al gimnasio, nunca va a tener el mismo efecto que si dormiste bien y vas al gimnasio. El primer caso va a ser una pérdida de dinero metabólico, de músculo me refiero, y el segundo va a ser productivo. Comer carbohidratos, cuando ya tú tienes tu reserva de carbohidratos lleno, una vez se llenaron esas reservas, se mantienen llenas, va a fomentar que te engorde. Si tú no has comido carbohidratos, lo va a utilizar a su ventaja metabólica para en una vida tan estresante como la que vivimos, poder inducir lo que es la piedra angular de la salud, el bienestar inclusive mental, que es dormir correctamente. Por eso, déjese de pendejada, no se lleve de la gente. Y si se va a comer su arroz con habichuela, como lo hemos compartido aquí, lo hemos enseñado, que es sin aceites, y si es aceite, aceites no inflamatorios, como oliva, coco, aguacate o mantequilla, y va a ver que va a dormir como un niño. Por último, hay mucha gente que sabe de nutrición. Nutrición es números, valores, donde está la vitamina C, donde están las proteínas y los carbohidratos. Pero dietética es un arte. Entonces, concluimos diciendo que nutrición es ciencia, pero dietética es un arte. Muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy. Hasta la próxima.